no sé por qué grabo este video, pero necesito conversarlo con alguien porque parezco esquizofrénica hablando sola. Es sobre un tema que es de un juego llamado Dustworld. En cualquier caso de que haya gente viéndome y que ha jugado Dustworld, probablemente me van a entender un poco. Y para los que no han jugado Dustworld, deben jugárselo, es muy bueno. Eh, pero quédense igual por si acaso. No es nada de spoiler. Bueno, sí, un poquito de spoilers, pero es más bien como una teoría, por así decirlo. La verdad no lo sé, a lo mejor puede ser una realidad, pero es como más bien mi opinión y tipo casi una teoría. No sé si me entiende, pero en fin, es sobre los protagonistas de Dusud, ¿ya? Miren, o sea, nosotros como players obviamente somos los protagonistas, pero yo me refiero entre ellos. O sea, entre ellos mismos, ¿quién es el protagonista? Aparte de nosotros. Em, y aquí les voy a dar mi opinión y un tipo de teoría, por así decirlo, en el por qué yo creo en que tal personaje es el protagonista. O sea, es como mi opinión y una teoría porque no se sabe si es, al menos yo no sé, no sé si ustedes pueden opinar otra cosa. Eh, Al menos yo siento que no se sabe quién es el protagonista porque entre esos amigos son como todos protagonistas, pero yo al que quiero llegar es al protagonista inicial, al protagonista número 2, porque nosotros somos los protagonistas número 1, pero entre ellos al protagonista número 2. ¿Quién, aparte de nosotros, después de nosotros, es el protagonista? Porque para los que han jugado Dos World, se puede entender de que todos pueden ser los protagonistas, pero yo quiero hablar sobre el protagonista principal, pero principal. A eso yo me refiero. Y el tema es que la otra vez lo estaba conversando conmigo misma y parecía loca y quería contárselo a alguien. ¿Y qué mejor contarlo a YouTube? Y conversarlo con personas que a lo mejor han jugado Dustbot, quién sabe. Pero si no lo has jugado, anda a jugarlo, pero quédate igual por si acaso para que estés un poco enterado de la situación. Eh, o sea, obviamente con esta tipo de teoría no vas a entender mucho de lo que estoy hablando. A lo mejor, obviamente, o sea, no vas a conocer a los jugadores, o sea, a los personajes. eh, por eso a lo mejor no vas a conocer a los personajes, pero en cualquier caso, anda a jugártelo por ahí y así conoces a los personajes. Quiero empezar por Tomás, ¿ya? Cierto que Tomás apareció en el primer capítulo y interactuamos con él y bla, bla, bla. Ya. Ese es el tema. Uno puede pensar de que, este personaje apareció primero, por lo tanto es el protagonista. No, no, no. En algunos casos puede ser así, pero no. Tomás apareció en el primer capítulo. Pero ¿qué pasa? Después de un tiempo, como en el capítulo 2, se dejó de hablar con Tomás, completamente. En un momento así de otro, ¡puf! Desapareció Tomás de nuestro chat. O sea, no se borró ni nada de eso, obviamente, pero, o sea, desapareció así como que no hablamos más con él. Hasta ya como en el capítulo 3 4 por ahí. Eh, y ese es el tema. Los protagonistas cuando aparecen no desaparecen por un buen tiempo. O sea, el protagonista se supone que es el que le da sentido a la historia y es el como el que se interactúa más con el protagonista. Y Tomás no es el protagonista, porque no interactuábamos mucho con él, no hablábamos mucho con él. Al principio sí, pero ya luego se dejó de hablar con él. Aquí está el otro personaje. Vamos a empezar por Jake, que a lo mejor la mayoría sí le puede gustar Jake, eso lo he notado. Tengo que contarles algo. Jake no es mi favorito, aunque puede ser que Jake sea nuestra pareja en el juego, pero Jake no es mi favorito. Ya luego les contaré quién puede ser mi favorito. Eso ya no les voy a dar mucho adelanto de este video, así que mejor quédense al final. Bueno, el punto. Jake. Pueden pensar que Jake a lo mejor es el protagonista y que no se cuestión más. Yo al principio lo pensaba así.
Pero el tema, ¿qué es lo que pasa? Jake ya puede que haya aparecido al inicio, hasta como el capítulo 6, no sé cuestión más. O sea, de los 10 capítulos sigue apareciendo Jake, obviamente. Y hablamos mucho con él, nos llama harto y no sé qué cuestión más. Pero ¿qué pasa? No voy a decir el capítulo porque puede ser mucho spoiler para los que no han jugado Dusworld o para los que no han terminado Dusworld. Aunque sí, en lo que se viene ahorita sí les voy a dar un poco de spoiler. En caso de que no quieran spoiler, adelántense esta parte de Jake y así no se enteran de nada de lo que pasó con Jake, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con Jake? Ya vuelvo a repetir, puede que interactuamos mucho con él, hablamos mucho con él y bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa? Que en X capítulo, ¿ya? En X capítulo, Jake de repente desaparece así, ¡puf! Desaparece porque en el juego Dusworld, para los que no lo han jugado, porque para los que lo han jugado me van a entender, pero para los que no, Dusworld tiene 10 capítulos, 10. Y cada capítulo tiene 2 partes, excepto el capítulo 1 y el capítulo 10. ¿Por qué? Porque el capítulo 1 tiene solamente una parte. Y el capítulo 10 tiene 3 partes. El capítulo 10 es como más estresante. Nos vamos a ir de nuevo a lo que estábamos con Jake. ¿Qué pasa? Jake en algún momento desaparece. O sea, tú te pasas la primera parte de X capítulo y ya, y en la segunda parte del capítulo, Jake vuelve a aparecer. O sea, Jake se va como mucho tiempo del capítulo, se va como mucho tiempo y en los demás capítulos sucede lo mismo. Entonces, yo opino, en mi opinión, no sé qué pensarán ustedes, pero en mi opinión, y es una tipo teoría que yo me creo en mi cabeza, con mis palabras yo diría que Jake no es el protagonista, porque los protagonistas siempre aparecen. Y Jake, a pesar de que apareció en todos los capítulos, en cierto momento, en X capítulos, desaparece Jake por un cierto periodo de tiempo. Por cierto periodo de tiempo nosotros le podemos hablar, le decimos más, pero no nos contesta. Y desaparece así, ¡puf! Y luego vuelve a aparecer. Entonces los protagonistas no hacen eso. Este personaje, vamos a comenzar por Lily. Para los que han jugado Dusworld o para los que no lo han terminado, se pueden dar cuenta de que Lily, aquí para los que no lo han jugado, les voy a dar un pequeño spoiler. Bueno, ya les di harto spoiler aquí, pero no importa, así con un poquito de spoiler se pueden animar un poco en jugarlo. El tema cuál es, que en la parte final, cuando menciona al último personaje, que lo voy a dejar para el final obviamente porque es el más importante, les voy a dar mucho spoiler. Así que, se lo estoy adelantando ahora. Le estoy diciendo ahora que les voy a dar spoiler. ¿Por qué? Para que no se vean el final. Para los que no han jugado Dusworld o para los que no se han terminado Dusworld. ¿Ya? Para ese tipo de personas. Para los que no se han terminado Dusworld y para los que no han jugado Dusworld, pero lo quieren jugar tal vez. Pero si no lo quieren jugar, quédense hasta el final. Para los que no han jugado Dusworld y nunca se lo quieren jugar, a pesar de este video de que les digo, ay, muy entretenido y no sé cuestión más, y no se lo quieren jugar de todas formas, quédense hasta el final, da lo mismo. Pero para los que lo quieran jugar, que aún no lo han jugado, y para los que no han terminado el juego todavía, ahórrense el final, no lo vean, porque la parte final va a dar mucho spoiler. Pero para los que lo han terminado, ya es como, ya quédense al final, para los que terminaron el juego. Bueno. ¿Qué estaba diciendo? Lily. Lily no es la protagonista. ¿Por qué? Vuelvo a decir, jugadores de Dusworld, ¿saben por qué Lily no es la protagonista? Y por qué cae súper mal al principio. Ya después al final, ya como en capítulos más adelante, Lily puede caer mejor. Lily no es la protagonista, ¿por qué? Porque aunque haya aparecido al principio, después dejamos de hablar directamente con ella. O sea, dejamos de interactuar con ella. Así como que Lily no apareció más hasta cierto capítulo. Entonces, ese es el tema. Lily no es la protagonista. Lily es como un personaje secundario, por así decirlo. Ya, miren, o sea, se podría decir como personaje secundario
en el tema de que al principio, desde el capítulo 1 hasta, no sé, pues pongámosle el capítulo 5, no hablamos nunca con Lily. Lily dejó de aparecer. O sea, apareció en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Pero creo que en el capítulo 3 no me acuerdo bien. Pero ya después de eso Lily no aparece más. Hasta el capítulo 6. ¿Ya? Ustedes, vuelvo a repetir, para los que lo han jugado, cosas así, se puede entender por qué. Literalmente la sacamos del grupo, por así decirlo. La sacamos del grupo a Lily y por eso dejó de aparecer. Hasta el capítulo 6, en donde Lily nos habla, diciendo que quiere nuestra ayuda después de decirnos que somos un peligro para ellos y que no nos quieren en el grupo, y encima hizo una votación en contra de nosotros para quitarnos del grupo. En fin, Lily no puede ser mejor. Lily ya después de aparecer en el capítulo 6 y del capítulo 6 al capítulo 10 aparecía harto, igual de todas formas Lily no es la protagonista. Porque aunque aparezca harto, no interactuamos mucho con ella. O sea, a lo que me refiero de aparezca harto, Lily puede aparecer desde el capítulo 6 al capítulo 10, pero no es como que se diga que Lily aparece en todo el rato. O sea, Lily puede aparecer en ciertos periodos de tiempo en el capítulo 6 en adelante. Dan. El queridísimo Dan. Aunque Dan al principio se mostró, ¿cómo decirlo?, contra nosotros, ya después se vuelve como un tipo, un amor. O sea, nos apoya a final de cuentas y nos protege y así. Hasta nos invitó a ver una película con él. ¿Ya? Entonces, no sé por qué me siento orgullosa. Es que lo que pasa es que en un momento Richie, que después se va, lo voy a mencionar, Richie en un momento dice que Dan y Hannah en el grupo, cuando están todos, puede que Dan y Hannah se entiendan de maravilla, pero cuando Dan y Hannah están solos, no saben de qué hablar. Y me siento orgullosa, ¿por qué? Porque nosotros como players, como jugadores, hablamos más con Dan cuando no está todo el equipo. Nos llevamos mejor con Dan que Dan con Hannah. Entonces me siento orgullosa, es como en una cierta cosa le ganamos a Hannah. Bueno, el punto. Dan tampoco es el protagonista. ¿Por qué? Porque aunque haya aparecido... O sea, Dan apareció en todos los capítulos, creo. Sí, apareció en todos los capítulos. Dan apareció en todos los capítulos. Pero no aparecía mucho. Solamente aparecía cuando teníamos que hablar en el grupo de amigos. En el grupo que se formó ahí en el chat. No interactuábamos con él hasta el capítulo 6, 7, por ahí. No interactuábamos mucho con... No, espérate. ¿Cuándo fue el accidente de Dan? Ay, perdón, di spoiler ahí, pero en fin. Creo que en el capítulo 5. Bueno, dejémosles por ahí. Como capítulo 5, 6, por ahí. Nos empezamos a llevar bien con Dan. Por cierto motivo que no daré porque si no estoy dando mucho spoiler. Aunque Dan haya aparecido en todos los capítulos, vuelvo a repetir, no tuvimos mucha interacción con él. Solamente interactuábamos con él cuando estábamos en el chat del grupo. Ahí es donde cuando interactuábamos con él. Y en el principio no fue muy linda la forma que interactuábamos. Siempre nos trataba mal. Así que, bueno. Hasta que ya después cambió y nos llevamos mejor. Entre los jugadores y Dan. Muy bien, muy bien. Tranquilo, no se desesperen que quedan solamente 3 personajes, ¿ya? Vamos a ir por Clio. O Cleo, como se llame. ¿Qué pasa con Clio? ¿Ya? Clio, a pesar de que aparece desde el inicio y que desde el principio apareció mucho, interactuó mucho con nosotros, nos llamó y nos hizo cuestión más, bla, bla, bla. Qué cosa que más adelante también nos llama, interactuamos harto con ella y nos hace cuestión más, sí, pero tampoco digo que sea la protagonista. ¿Por qué? Porque aunque Clio haya aparecido harto desde el principio, un poquito más adelante Clio solamente aparece en el chat de grupo. Aunque interactúa con nosotros como jugadores, no interactuaba mucho como antes. Entonces, Clio aparece sí en todos los capítulos, pero no por mucho tiempo. Al principio sí, ya después no. Ahora, no sé si decirlo porque dije
que este personaje lo iba a dejar para el final porque es muy importante. Pero el tema, ¿qué es lo que pasa? Que quiero revelar al protagonista también en el final. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar a este personaje que voy a mencionar ahora como penúltimo y a la protagonista como último. Ya, siento que es más justo. Pero en caso de que nadie... Miren. Antes de que mencione a este personaje y antes de que empiece a hablar sobre él. En caso de que nadie se lo ha terminado o no lo han jugado pero lo quieren jugar, váyanse ahora de este video. Puedo soportar de que, o sea, me gusta que se hayan quedado durante todo el video. Me gusta que se hayan quedado durante todo este video. Pero en esta parte que viene ahora, váyanse. O adelanten el video. No necesariamente tienen que irse. O sea, pueden adelantar el video hasta que yo mencione a la protagonista. Pero, no sé, hagan lo que quieran en esta parte. Ya no me interesa. Solamente quiero conversar con alguien en esta situación. Aunque sea por pantalla y ya. Así que les doy 3 segundos. Para que adelanten el video o se quieran ir. No lo sé. En caso de que quieran saber quién es el protagonista, pueden adelantarlo. En caso de que no lo quieran saber, se pueden ir. 3, 2, 1. Ya, listo. Richie. Richie es el personaje más importante de la historia y el que le da más sentido a la historia. ¿Por qué? Porque Richie es el villano de la historia. Así como lo oyen. Richie es el villano de la historia. No sé cómo se han enterado si ustedes, si por spoilers de TikTok o porque se terminaron el juego, yo qué sé. Yo como me enteré que Richie era el villano por spoilers de TikTok. No me resistí. Yo dije, no, quiero ver si hay TikToks de Duswood. Y sí habían. ¿Y qué pasa? Solamente quería saber si habían videos de Duswood y ya en TikTok. Pero no. No solamente eso. Mi curiosidad me ganó. Seguí bajando y bajando. Y me encontré con que Richie era el villano. Y yo dije, medio spoiler que me di. En fin. Indignada. Bueno, en fin. No me interesa que Richie sea el villano porque lo amo mucho. Ya, lo amo mucho con todo mi corazón. Pero, aunque lo quiera mucho, tengo que decir que Richie tampoco es el protagonista. Es uno de los protagonistas. Déjenme decirles por qué. Pero no es el protagonista después de nosotros, como jugadores o jugadoras. ¡Ah, mi mano! Me pegué con el escritorio. Bueno. Eso puedo decir. Vuelvo a repetir, aunque quiera mucho a Richie, tengo que admitir que Richie no es el personaje principal después de nosotras como jugadores. En fin. Y ahora les voy a explicar por qué. Aunque Richie haya aparecido en todos los... No puedo decir todos, pero en casi todos los capítulos. O sea, Richie apareció en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. Hasta ahí no apareció más. Hasta el capítulo 10. Ya en el capítulo 10 vuelve a aparecer. Porque obviamente está el capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9. En esos 3 capítulos Richie no aparece más. Hasta el capítulo 10. Vuelvo a repetir. Capítulo 10. ¿Y por qué deja de aparecer Richie después del capítulo 6? Y deja de aparecer en el capítulo 7 y así. Porque en el capítulo 7 Richie finge su muerte. Así como oye, finge su muerte. Hasta esta parte me spoileé yo con TikTok. Richie en el capítulo 7 finge su muerte. De repente Richie habla con nosotros, bla bla bla, y de repente dice, ¿sabes qué? Oí un grito. Y nos llama, y luego empieza a correr Richie, pum, 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 y ¡bah! Se cae al suelo y le empieza a salir sangre en la boca. Supuestamente estaba muerto. Aunque sí, se tenía las esperanzas en que Richie estuviera vivo y que a lo mejor el secuestrador, bueno, sí es el secuestrador, pero el secuestrador es Richie, ¿no? El villano es Richie. Entonces, o que a lo mejor el otro
secuestrador. ¿Por qué digo entre comillas? Porque Richie es el secuestrador, es el villano, entonces literalmente es la misma persona. Entonces, se suponía que el secuestrador se había llevado a Richie, pero Richie seguía vivo. Esa era la esperanza que teníamos. Y ya después se descubre en el capítulo 10 de que, y después el secuestrador nos llama diciendo que había matado a Richie, que no sé qué cuestión más y bla bla bla. Pero luego en el capítulo 10 nos dimos cuenta que Richie nunca murió. En fin. Los villanos hacen eso. Fingen su muerte, dicen que están muertos y luego vuelven a aparecer en tal capítulo. Y se dice, nunca estuve muerto o nunca estuve muerta. Bueno, en fin. No me voy a distraer más. Aunque Richie haya aparecido desde el inicio, ya está como el capítulo... Miren, porque voy a decir capítulo 7. ¿Por qué? Porque hasta el capítulo 7 apareció Richie. ¿Por qué? Porque en la primera parte del capítulo 7 apareció Richie. Ya en la segunda parte del capítulo 7 finge su muerte. Así que se podría decir que Richie apareció hasta el capítulo 7. Pero el capítulo 7 primera parte. Bueno, sí, o sea, en la segunda parte del capítulo 7 también apareció, pero fingió su muerte en la parte final de la parte 2. O sea, sé que es muy confuso, sé que lo estoy confundiendo mucho, pero mejor se lo voy a explicar mejor. Richie aparece del capítulo 1 al capítulo 7 en las dos partes. En donde ya no aparece más es en el capítulo 8 y capítulo 9. ¿Ya? Porque sí, se los voy a confirmar ahora mismo. Probablemente digan, oye, Victoria que eres mentirosa y no sé qué cuestión más. Pero ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Yo también me confundo. Richie apareció hasta el capítulo 7 en las dos partes. Ya hasta la parte final. Ya ahí finge su muerte y toda la cuestión y deja de aparecer el capítulo 8 y capítulo 9 hasta que vuelve a aparecer en el capítulo 10. Y ese es el tema. Los protagonistas no. Bueno, sí, depende. O sea, porque hay protagonistas que son villanos, ¿no? Hay protagonistas que son villanos y que hacen de la suya y no sé cuestión más. Pero el tema es que los protagonistas no fingen su muerte por mucho tiempo. Ahora sí viene el nombre de la personaje principal. No, mucha atención, no se los voy a alargar tanto, porque probablemente estén aburridos de que yo hable mucho. Pero, en fin, es una conversación que tuve conmigo misma y quería contárselo a alguien para no parecer loca. ¿Y qué mejor que subirlo a YouTube? Jessie Hawkins. ¿Por qué Jessie? ¿Por qué digo que Jessie es la protagonista? Porque Jessie aparece desde el principio. Aunque sí, en el capítulo 1 se mostró como que Jessie no quería participar en la investigación. Entonces, y después cambió de opinión así de la nada. No sé por qué, pero en fin. Jessie ya apareció en el capítulo 1 hasta la parte final. Pero con Jessie yo digo de que interactuamos mucho con ella. Nos llamaba mucho, hablábamos mucho con ella en todos los capítulos. En todos. Puede que cuando Jake desaparecía, en vez de que esté Jake para conversar, estaba Jessie. O sea, hablábamos mucho con Jessie. Pero con Jessie específicamente. Con Jessie hablábamos mucho, nos llamábamos, interactuábamos más con ella. Y no solamente eso, ella aparecía mucho más tiempo. En todos los capítulos, ella aparecía por más tiempo. Pero por mucho tiempo, se lo juro. Entonces, eso se puede decir que Jessie es una protagonista inicial. O sea, tú te pasabas un puzzle y al tiro aparecía Jessie ahí para conversar. Tú te pasabas otro puzzle y al tiro aparecía Jessie para conversar. Entonces, por eso digo que Jessie es la protagonista inicial. Mira, se lo puedo dejar como así. Nosotros, como personajes principales número 1. O sea, obviamente. Pero entre ellos, sería la personaje principal Jessie, Jake, Richie, Cleo, Tomás, Dan y Lily. Así en ese orden. Se lo juro, en ese orden.
Entonces, así se queda. Entonces, sí, eso. Sí, por eso digo que Jessie es la protagonista. Ay, por fin, pude conversarlo con alguien. Ah, qué felicidad, así no parezco loca. Bueno, me quiero despedir de todos ustedes. Gracias por escucharme. Y... Y tal vez, no lo sé, nos vemos a la próxima, yo qué sé.